Vamos con noticias internacionales. Hay alerta de tsunami por un terremoto que se registró hace minutos. Estamos con Esteban Beaumont para profundizar en esta materia. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas noches. Sí, es una información de último minuto que ha ido cambiando durante los últimos momentos. Primero se registró un fuerte terremoto, se hablaba antes de un 8 grados, finalmente baja a 7.6 y se siente en varios lugares de Centroamérica. Centroamérica no es un lugar donde sea muy común los terremotos y por lo mismo llama la sorpresa, llama la atención de que haya primero sido tan grande y segundo, ¿dónde se da? Esta gran esfera celeste es el lugar donde ocurre el epicentro, 7.6, ocurre en medio del mar a unos 10 kilómetros de profundidad. Por eso también se siente tan fuerte, incluso en lugares como Colombia se registra que se sintió. Es una zona que está un poco encerrada, ¿no?, entre Centroamérica y entre la isla de Cuba y Jamaica, por lo que lo primero es la preocupación si finalmente había o no opción de un tsunami. Señor director, si podemos revisar el otro mapa para ver un poco cuál es la situación del sector. Es un sector que, si bien tiene lugares muy turísticos como Cancún, como Mantagua, como parte de Cartagena en Colombia, Costa Rica, también es un lugar que sabemos una zona muy pobre, Haití, parte de Cuba, Jamaica, por lo mismo la preocupación de un tsunami. La primera alerta hablaba de un tsunami, de riesgo tsunami para 12 de los países que están acá. Finalmente esta alerta se retira, se cancela y solo queda con alarma de tsunami Cuba, Honduras, Islas Caimán, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es el sector que de momento todavía mantiene alerta de tsunami. Si bien en los otros lugares se esperan marejadas mucho más grandes que lo normal, se descarta finalmente esta alerta de tsunami. Lo que estamos viendo son imágenes de parte de las evacuaciones que se están dando en lugares de Centroamérica, de parte de la costa. Si bien no es un lugar en que haya muchos terremotos, sí hay una cultura también de evacuación, por lo que es parte también de lo normal y lo que están llamando también las autoridades. Una profundidad de 10 kilómetros, por lo que también se espera, como comentábamos, una seguidilla de oleaje en al menos los países donde no hay una alerta de tsunami, como sí las hay todavía en, repetimos, Cuba, Honduras, Islas Caimán, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Se espera que las primeras olas lleguen en unas 2 horas más, 1 hora y media más, por lo que hay un tiempo prudente también para la evacuación. No se han registrado tampoco información en torno a grandes daños de infraestructura o finalmente fallecidos o heridos debido a este terremoto, en gran parte porque se siente en el mar a unos 209 kilómetros al sur de Georgetown, en las Islas Caimán. Estados Unidos fue el primero en alertar que no iba a haber un tsunami en sus costas, que no había un riesgo, si bien hay un riesgo, por supuesto, en Puerto Rico, las Islas Vírgenes, que pertenecen a Estados Unidos. Es una situación bastante preocupante por lo demás, por lo mismo, porque no hay una cultura de terremoto tan grande en el Caribe y si bien se han descartado prácticamente 7 u 8 países con un alerta de tsunami, todavía se mantiene para esos 5 que comentábamos, en una situación bastante preocupante. Por lo mismo, por lo que comentábamos en el mapa, Islas Caimán y Jamaica están rodeados de agua al ser unas islas, pero son islas muy pequeñas por lo demás, por lo que también hay un riesgo mucho mayor a que estas dos islas puedan finalmente verse más perjudicadas. Lo que comentábamos, La Habana, Cuba, protege un poco también a Estados Unidos, por eso el rápido descarte que hace Estados Unidos de que esa costa no va a sufrir problemas por las marejadas. Queda Honduras, que fue uno de los países que más fuerte se sintió. De hecho, los primeros anuncios hablaban de que el terremoto había sido en Cuba, que había sido 8, después baja a 7.6 y da cuenta de que finalmente fue en el mar. En una situación bastante preocupante. Queda todavía Nicaragua. Es una zona que también tiene mucho turismo, como comentaba, y tiene mucho turismo de chilenos. Son muchos los chilenos que finalmente terminan yendo a Cancún, que terminan yendo a zonas de Colombia, por lo que también había una preocupación. Finalmente se descartan esos lugares más turísticos al menos, pero por supuesto que hay la preocupación en torno a los otros 5 países. Tú bien lo estabas mencionando, una zona muy turística, especialmente ahora en vacaciones. Muchos chilenos también van a estar en ese sector. Todavía hasta el momento es una situación que sucedió hace minutos nada más. Todavía no se conoce de grandes daños estructurales, entre otras cosas, ¿no, Esteban? Ahora, de todas formas, estamos viendo la evacuación de personas porque también están bien aledaños a otros países, por ejemplo, Haití, que sabemos
ha sufrido daños sumamente graves por justamente los tsunamis. Así que el recuerdo todavía está muy vivo y el temor es latente, ¿no? En esos países que se encuentran cercanos a otros países que han vivido tsunamis sumamente catastróficos. Por eso es muy importante el llamado que se está realizando a evacuar estas zonas costeras justamente por el eventual tsunami que lamentablemente puede ocurrir en este lugar. Sí, totalmente. Y es súper clarificante el hacer el ejercicio comparar con la experiencia chilena, que Claro. sabemos, somos un país sísmico, somos un país que tiene cultura de terremoto y tsunamis. Lamentablemente, uno sabe que un terremoto .8 o 7.6 en Chile, Claro. si bien es bastante complejo y hay bastante movimiento, hay una infraestructura que está preparada para recibirlo. Exacto. No así países de Centroamérica, que no tienen esa cultura y por lo que cuando nos enteramos de que hay un terremoto de 8 grados en Honduras, por supuesto la preocupación es que hubo una tragedia. Por fortuna eso no pasó, no ha ocurrido, no hay registros de una gran tragedia, infraestructura, porque también se da en medio del océano, ¿no? A prácticamente varios kilómetros, a 209 kilómetros al sur de Islas Caimán, que es el lugar que está acá, por lo que básicamente se da también al frente de Honduras, ¿no? En este sector aproximadamente, por lo mismo Isla Caimán y Honduras y parte de Jamaica también, todavía tienen esta alerta, ¿no? de tsunami, porque son finalmente los sectores que están más cercanos al epicentro, que también es un epicentro que se da a 10 kilómetros de profundidad, lo que si bien no es una profundidad muy profunda, sí también logra menguar un poco la opción. Va a haber marejadas probablemente en todo este sector del Caribe, pero ya se descarta la opción de tsunamis, que por lo demás también hay que repetirlo, hay tiempo de evacuación. Una vez producido el terremoto se espera que sean unas 3 horas hasta que empiezan a llegar las primeras olas, que generalmente uno piensa que las primeras olas de los tsunamis son las más destructivas. No Claro. siempre es así, puede que las segundas, terceras olas sean mucho más grandes. Esa es una información que por supuesto se va a tener que ir renovando constantemente y mucho más cerca de la hora predeterminada de la primera ola se puede confirmar o no si finalmente va a ser un tsunami o va a ser una marejada bastante grande. Por lo demás, el llamado que han hecho las autoridades de todo este sector que da finalmente a esta parte del océano es mantenerse alejado de las costas. Hay o no alerta de tsunami, van a haber probablemente marejadas con olas de varios metros, pero finalmente lo que era antes una alerta de tsunami para 12 países, finalmente termina siendo solo para Cuba, Honduras, las Islas Caimán, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, en una situación que es bastante preocupante. Esos son registros que hemos encontrado en redes sociales, ¿no? De finalmente cómo afecta el terremoto, cómo se siente también en distintos países. Se sintió en varios lugares de Centroamérica, incluso parte de Sudamérica. Colombia da finalmente en varios sectores, en el sector de Barranquilla, de Cartagena al Mar del Caribe, por lo que también se sintió mucho. De hecho, Colombia fue uno de los primeros países en tener esta primera alerta de tsunami, que después se reduce a otros 5, pero fue un terremoto que se sintió bastante fuerte en distintos lugares. Claro, en primer lugar, la alerta era para 11 países. O sea, eso también ayuda a dimensionar en qué punto se sintió este movimiento telúrico. Ahora, muy importante, yo estaba revisando, por ejemplo, la hora en Puerto Rico, por ejemplo, y es una hora menos que acá, es decir, son prácticamente las 9 de la noche allá. Eso también refleja lo que estamos viendo en las imágenes. Muchas personas que todavía están en el supermercado, probablemente muchas personas que salieron a comer, estamos hablando de día sábado por la noche, así que también es un escenario bien complejo porque también se pueden generar bastantes problemas, ¿no? En personas tratando de evacuar los distintos puntos, así que eso también va a ser un foco que hay que ponerle atención durante las próximas horas, Esteban. Sí, totalmente. Bueno, y lo que tú comentabas, ¿no? De que finalmente el epicentro haya ocurrido en el Mar del Caribe y no haya ocurrido en un asentamiento, en una ciudad, en algún poblado, también evita que esto haya sido una tragedia. Vemos lo fuerte que se sintió este terremoto en estas góndolas del supermercado en Honduras, siendo que está a varios kilómetros, a más de 200 kilómetros del epicentro, por lo que eso habla también un poco de la fuerza que tuvo este terremoto y la fortuna que tenemos finalmente de que haya sido en el Mar del Caribe. Muy atentos, por supuesto, a las próximas actualizaciones en torno a la alerta de tsunami, que como tú comentabas, en un principio era para 12 países, finalmente se cancela esa alerta de tsunami, a excepción de Cuba, Honduras, Islas Caimán, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que es finalmente la barrera que arma este
mar del Caribe que protege, se podría decir, este mar del Caribe y que probablemente sería la parte más afectada de este oleaje. A la espera, por supuesto, de las actualizaciones, son varios los centros de medición que están constantemente monitoreando la situación para dar actualizaciones. Estos países, hay que decirlo, no tienen tampoco un sistema de prevención o de medición muy importante o muy destacado, por lo que también la información que nos va llegando son de organismos internacionales, la misma medición de Estados Unidos, que está muy atento por la presencia de Puerto Rico y las Islas Vírgenes en este tsunami, en esta alerta de tsunami que afecta a Puerto Rico finalmente y las Islas Vírgenes. Vamos a ver parte del ambiente de cómo se sintió finalmente este terremoto en el Caribe. Urgente. Ahí está entonces la alarma de tsunami que ha sonado en varios puntos. Veíamos imágenes, si me corrigen, Puerto Rico era lo que estábamos viendo, que sí, Puerto Rico, que es uno de los lugares que tiene todavía esta alarma de tsunami por este megaterremoto de 7.6 que se siente en el mar del Caribe. Ya, muy importante entonces, sirenas que están sonando solicitando que las personas se evacúen, ¿no?, del borde costero. También se está registrando en otros países también de ese sector por este terremoto que se registró, que lamentablemente está generando también para las personas que están sintonizándonos hasta ahora, se están sumando a la sintonía, este terremoto que está golpeando la zona centro del país, donde es de 7.6, ¿cierto, Esteban? Y finalmente se está decretando esta alerta de tsunami para al menos 5 países. Sí, todavía estaba revisando si había actualización en torno a esta alerta de tsunami. Todavía se mantiene para Cuba, Honduras, las Islas Caimán, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que, como decimos, son los países colindantes, ¿no?, o que más cerca están del epicentro, que está en medio del mar del Caribe, a unos 200 kilómetros de las Islas Vírgenes, por lo que la presencia y la evacuación está siendo constante en estos lugares, más allá de que en las otras costas, ¿no?, o en los otros países que dan hacia el mar del Caribe hay un trabajo también de evacuación, pero es más un trabajo voluntario, esperando que también hayan fuertes marejadas. Eso es importante. Si bien no hay alerta de tsunami para todo el resto de los países de Centroamérica, sí está la indicación de no acercarse mucho a las costas, porque probablemente en las próximas horas o en los próximos minutos haya un fuerte oleaje con olas de varios metros. No un tsunami como tal, pero sí un fuerte oleaje que se podría sentir hasta en Colombia, Cuba, Honduras, Islas Caimán, Puerto Rico. Islas Vírgenes todavía siguen con finalmente esta alerta de tsunami que expertos prevén que finalmente las primeras olas lleguen en aproximadamente 1 hora y media más. Tenemos otro momento, otro ambiente finalmente de este terremoto en el Caribe y esta evacuación también por la alerta de tsunami. Urgente. Tome las precauciones necesarias. Este es el momento de desalojar áreas de peligro. Aléjese de la costa. Suba a un área alta. I think the National Weather Service has issued a tsunami warning for this area. Please stay calm. Urgente. Ahí está entonces la alarma finalmente que pide a las personas evacuar los sectores costeros de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Cuba y Honduras, que son los 5 países que todavía mantienen esta alerta. Por la composición de los países también, sobre todo de Puerto Rico, de Islas Caimán y de Islas Vírgenes, que son países muy pequeños, que son islas muy pequeñas, es una situación compleja finalmente, porque no hay mucho espacio tampoco para evacuar. Claro, es que ese es justamente el problema. Está el recuerdo también vivo de lo que pasó hace unos años atrás en Haití, con este tsunami que afectó también y dejó estragos que se registran hasta el mismo día de hoy. Así que por eso está
esa memoria bastante viva, ¿no?, en estos países de lo que puede suceder con un tsunami. Estamos escuchando sirenas, también voces por parlantes solicitando a las personas a evacuar de la zona costera. Ahí también lo estamos escuchando nuevamente por este terremoto que se registró y que eventualmente se pueda registrar un tsunami. Ahora, Esteban, muy importante reiterar, es una noticia, sabemos, en desarrollo, se dio hace unos minutos nada más, pero hasta el momento no se ha conocido de nadie herido, ni de daños estructurales o alguna víctima que lamentar, ¿no? Sí, de momento no hay información en torno a eso, en gran medida por donde ocurre el epicentro, ¿no? Que ocurre prácticamente en la mitad del Mar del Caribe, a prácticamente 200 kilómetros, ¿no? 209 kilómetros para ser exacto, al sur de Georgetown, que son las Islas Caimanes. Por lo que se da prácticamente en el centro del Mar del Caribe, lo que, si bien hace que se sienta en varios puntos, como lo que estamos viendo en imágenes, que es un supermercado en Honduras, no fue de tal fuerza para provocar un gran daño en infraestructura, más allá de algunas fisuras o algún otro inconveniente. No hay información de ni edificios caídos, ni casas damnificadas, ni mucho menos muertos, ni personas heridas de momento, pero es una información que, por supuesto, puede cambiar durante las próximas horas. Es una noticia que está ocurriendo en el minuto a minuto, se va actualizando constantemente. En un principio, de hecho, se hablaba de un terremoto grado 8, baja finalmente a un 7.6, en una situación bastante compleja que ha dejado a varios países, preocupados, ¿no?, por esta alerta de tsunami, que en un principio era para 12 países, y posteriormente estos 5 que continúan con el proceso de salir de las costas, ¿no?, de una evacuación, de irse a lugares seguros. Hay tiempo para eso, ¿no? Por eso suenan las alarmas, por eso también hay una cierta calma a la hora de evacuar, porque desde que ocurre el terremoto hasta que llega la primera ola, expertos indican que son prácticamente 3 horas las que se demora en empezar a llegar el oleaje. Bien sabemos también que la primera ola no implica que sea la más destructiva o la más grande en caso de un tsunami, pero hay un plazo bastante prudente, ¿no?, para que finalmente las personas puedan escapar. En parte por la distancia del epicentro con el resto de las costas, más de 200 kilómetros, ¿no? Por lo que también hay un proceso de tiempo en que este oleaje llegue finalmente a las costas. Por más de que ya hay registros en ciertos lugares, en ciertas costas, de un oleaje más inusual, tal vez, de lo que conocemos acá como una marejada, pero que de momento no significa obligatoriamente que eso implique un tsunami posterior, ¿no? Claro. Probablemente en costas del Caribe van a haber oleajes fuertes, va a haber una marejada y probablemente no haya un tsunami. Se mantienen, eso sí, las alarmas para estos 5 países, que tienen que actuar como si fuese un tsunami, más allá de que durante los próximos minutos o incluso horas hay una actualización en torno a eso. Sí, estamos viendo parte de la evacuación que se está llevando a cabo con los vehículos, ¿no?, con esta solicitud de que las personas evacúen las costas. Estamos hablando, ¿no?, de una situación que se está llevando a cabo a cerca de las 9 de la noche en horario de esos países, así que por supuesto día sábado en la noche hay muchas personas transitando eventualmente por las calles, entonces por eso eventualmente se pueden generar atochamientos que pueden complicar un poco la evacuación. Esperemos que se dé de manera correcta, y estamos hablando de un terremoto de 7.6 y Esteban, tú bien lo estabas mencionando, estamos hablando de países que eventualmente no tienen, por ejemplo, la normativa que tenemos en nuestro país, tampoco las mismas estructuras, entonces también se puede sentir de manera mucho más fuerte, y también los estragos pueden ser incluso mayores de los que se pueden registrar en nuestro país con un 7.6. Sí, totalmente, y eso es clave también para entender cómo de repente vemos noticias de un terremoto de una menor intensidad en otro país, que vemos que es desastroso, que en nuestro país no sería tan importante. Sí hay una preocupación por lo demás por los tsunamis que puedan ocurrir. Se mantiene la alerta en estos 5 ciudades. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a cómo se va actualizando esa noticia, si se agregan países, si estos países finalmente terminan por recibir este tsunami o no, y qué es lo que pasa también mañana para ver cómo queda también estos países post este terremoto de 7.6 que azota a varios lugares del Caribe. Noticia en desarrollo, por supuesto, lo estaremos monitoreando. Muchísimas gracias, Esteban. Buenas noches.